a todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola amigas, estoy muy contenta de que por fin estamos grabando nuestro primer episodio. Ya sé, oigan, después de que planear un año y medio, ¿verdad? ¿Nos tardó? Sí, casi, Sí. pero ya Obviamente por fin aquí no estamos. este episodio, ¿verdad? O sea, el podcast en Todo general. el proyecto, obviamente, Sí, claro. Todo el proyecto completo, sí. Igual el podcast nos ha tomado, el episodio nos ha tomado tiempo, pero Pero no el todo. podcast sí, un año y medio, qué increíble. Sí, y de hecho nuestro primer tema es la importancia de la verdad, porque bueno, ese es nuestro título del podcast y porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas verdades, como verdades racionales, verdades subjetivas, verdades relativas y la verdad absoluta. Sí, como que estamos bombardeados de tanta información, ¿no? Entonces, queríamos como que enfatizar por qué es importante la verdad y por eso le dedicamos todo un episodio a esto y vamos a estar contestando 5 preguntas, ¿verdad? Sí, vamos a Sí. estar contestando 5 preguntas que nos guían a que nos den una dirección más clara acerca de nuestras creencias. Sí, y también una de las cosas que estaba pensando ahorita que decían eso de que estamos bombardeadas por tanta información, precisamente ahora con todo lo que está pasando, no nada más en nuestros países, sino básicamente en todo el mundo, pues estamos viendo mucha información en redes, mucha gente compartiendo lo que la tía me mandó en la cadena de WhatsApp o en el video de YouTube o no sé, ¿no? Entonces estamos como que muy fácilmente tenemos acceso a toda esa información y la compartimos y bueno, no nos ponemos a pensar, ¿de verdad esto sí es verídico o es puro cuento o qué? Entonces, pensando también en eso, es que estábamos decidiendo hacer este episodio. Sí, Sí. y queríamos como que empezar primero definiendo qué es la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo definirían la verdad? La Pues palabra. yéndonos a, vaya, lo más sencillo, que es buscar el significado ahí en la RAE, vemos que en la Real Academia Española de la Lengua, vemos que la palabra verdad es una propiedad. O sea, es la propiedad que tienen las cosas de mantenerse siempre de la misma forma sin que haya cambio alguno. Y características acerca de la verdad, es que la verdad es indudable, es clara y que no se puede negar racionalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de verdad, en México, por ejemplo, usamos frases como, no, es la verdad, te lo juro, amiga, o la pura verdad, o le voy a decir a alguien sus verdades, que quiere decir, voy a confrontar a alguien y decirle verdaderamente lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, aunque eso sea un reto y aunque eso sea una situación difícil. Es cierto. Sí, y yo creo que un elemento muy importante para saber la verdad es la teoría de la correspondencia, que establece que la verdad de una proposición está determinada por cómo corresponde con el mundo. O sea, queramos o no queramos, pero la verdad es vital. La usamos absolutamente todos los días para poder vivir. Un ejemplo tan sencillo como vamos a suponer que quieres ir a casa de un amigo y no te sabes su dirección, entonces pones la dirección en el GPS, pues quieres que el GPS te direccione hacia donde quieres llegar, a donde corresponda al lugar correcto, ¿no? O sea, no quieres una dirección falsa. Sí, y por ejemplo, en este ejemplo del GPS, no podemos decir, yo siento la corazonada de que es para acá, o de que Sí, porque vas a llegar quién sabe a dónde. especialmente
Claro, especialmente cuando estás en una ciudad que no conoces o eres nuevo o nunca has ido a la casa de esta persona, no sabes si vive en el norte o en el sur, en el este. Y ahora imagínate usar esto de la corazonada en cosas serias como la política, la medicina, la ciencia, la Exacto. religión, las matemáticas. No se puede usar esa corazonada. Ah, Sí. porque la verdad es que ahora nuestras verdades, como decías ya al principio, están basadas en nuestras preferencias, en lo que nos haga sentir más a gusto, en nuestras emociones, en lo que nos convenga, y a veces en lo que nos convenga, a veces solo por un minutito, ¿no? Ujú. Pero no podemos jugar con la verdad así tan fácil, porque tarde o temprano pues vamos a vivir las consecuencias. Y al contrario, cuando hay verdad, sentimos seguridad y hay claridad. Sí, sí Exacto. es muy importante eso. Y también, en base a lo que estábamos comentando en la primera pregunta, yo creo que hoy en día escuchamos tanta gente diciendo cada cosa respecto a qué es verdad o mi verdad contra tu verdad y cada verdad es válida, cosas así. Entonces, queremos saber cuáles son algunas de esas cosas que la gente dice acerca de la verdad. Yo creo que nuestra cultura realmente trata de ser muy tolerante a las verdades de los demás. Y no estoy diciendo que la tolerancia sea algo malo, de hecho es algo bueno, pero creo que ha llegado a un extremo. Y pienso que sucedió esto porque como las generaciones anteriores no eran muy tolerantes, creo que ahora con los millennials y la generación Z, pues la gente trata de ser de más de tolerante que llega a un extremo, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura posverdad y la cultura posverdad es aquella que valora más los sentimientos y las preferencias que la verdad y los hechos. Hay un libro que habla acerca de esto que se llama Saving Truth de Abdul Murray. Está muy bueno y él menciona que hay dos tipos de verdades, posverdades, perdón, posverdad suave y posverdad firme. Y la posverdad suave es aquella que sabe la verdad, o sea, está consciente y sabe perfectamente cuál es, pero escoge sus preferencias y sus emociones. Y luego también tenemos la de posverdad firme, que es aquella que trata de tergiversar, de manipular la verdad para cumplir con su propia agenda personal. Y esta es muy, muy, muy típica en la política, lamentablemente. Sí. Sí. De hecho, este libro que mencionas, Annalisa, es el que, el que usamos para prepararnos para este podcast. Y en esta verdad suave que mencionas, pues realmente no es muy sabio basarnos en nuestras emociones porque van y vienen, no podemos confiar en ellas. De hecho, podemos sentir muchas emociones en solo un minuto o en una hora o en un día. O sea, son tantas Sí. que son tan cambiantes, no podemos confiar en ellas. Van y vienen, son repentinas, ¿no? Uh-huh. Y en esta cultura, no, lo que nos haga sentir más cómodos por unos minutos, porque en un minuto nos sentimos bien con ella, está bien. Y creo que eso es lo que nos está causando mucho caos y conflicto. Sí, fíjate que ese es un punto muy, muy importante porque a veces yo creo que podemos estar tan dejándonos llevar por sentimientos o las emociones que llega un punto que todo eso quita de lado la racionalidad y no nos permite pensar las cosas como son o ver la verdad con la claridad que debe ser vista. Uh-huh. Y pensando en eso, estaba yo leyendo también en un diario electrónico que se llama Analítica, que hay tres, por así decirlo, tres tipos de verdad, pensado o basado en esto que estaba discutiendo sobre la racionalidad. Está la verdad formal, que la verdad formal es, un ejemplo de ella es las matemáticas, la lógica, las reglas de algún juego. Es una verdad exacta, que solamente te va a dar, el resultado que te va a dar va a ser el que te tiene que dar, el mismo resultado, o una respuesta concreta como sí o como no.
Y después tenemos la verdad física. La verdad física se refiere a algo que sí es verdad, pero es una aproximación, que está basado simplemente en la información o en la tecnología con la que se dispone en el momento. Y después tenemos otra verdad, que es la verdad convenida. Y aquí en esta verdad es cuando a veces hay que tener cuidado porque pueden entrar mucho en juego las emociones, pero la verdad convenida se refiere a una verdad que está basada en los valores que yo tengo y en la capacidad también de convenio entre las personas. Entonces, pensando en esto igual y recordando lo que decías hace rato, Annelisa, con la generación Z y millennial, que hablamos muchísimo de esta palabra de tolerancia, que por supuesto no es algo malo, pero muchas veces me parece que lo utilizamos hoy en día como simplemente para evadir el conflicto y para no tener problemas. Decimos, cada verdad es válida, tú tu verdad, yo la mía, todos felices, en paz y contentos. Y mientras cada quien tenga paz, esté feliz, no importa, que crean lo que quiera, que hagan lo que quiera, no importa si es verdad o no, si para él o ella es verdad, con eso basta. Sí, pero la verdad es que puede traer consecuencias muy graves si no le das la importancia a la verdad. ¿Se les ocurre algunas consecuencias de cuando no le damos la importancia a la verdad? Yo creo que puede traer mucha confusión, caos o hasta injusticias. Ahora hay mucha confusión, como decía ya al principio, escuchamos tantas opiniones diferentes y las tenemos al alcance muy fácil en la televisión, en las redes sociales, a veces libros también, que tienen, eh, que tienen un poco, o sea, todos tenemos esta libertad de expresión, ¿no? Y de hecho es un artículo de los derechos humanos, pero se nos olvida que este artículo no es absoluto y tiene límites. Y tenemos que poner en práctica nuestra capacidad de razonar, de ir más allá de la careta que vemos, de buscar datos reales y no simplemente escuchar e inmediatamente creer. Sí, de hecho, el libro que habíamos mencionado antes, el de Saving Truth de Abdi Murray, habla acerca de las consecuencias de no darle la importancia a la verdad. Y él comenta acerca de tres. La primera es que perdemos el sentido de razonar. Hace poco no me acuerdo si era en Facebook o en Instagram o algo, no me acuerdo, pero decía, era una publicación y decía, estoy en un punto en mi vida en donde trato de evitar todo tipo de argumentos. Si tú me dices 1 más 1 es 5, bien por ti, o sea, estás en lo correcto. Entonces, creo que porque tratamos de ser tan tolerantes, ya como que perdemos el sentido de razonar y no solamente nosotros mismos, pero hasta de retar a los demás de que, oye, ¿por qué piensas así? O ¿de dónde sacas eso? O ¿de dónde es tu información? O sea, ya no hay nada de razonamientos. De hecho, se nos olvida que el conflicto es bueno Sí, y lo tomamos a veces como malo. exacto. Es bueno retarse, ¿no? Entonces, sí, perdemos el sentido de razonar. La otra perdemos el sentido de rendir cuentas. O sea, si no le damos la importancia a la verdad, entonces el poder es quien determina la verdad y decide por nosotros. Vamos a suponer, ¿no? Que hay una sociedad, una comunidad que dice, no, es que la verdad no existe, o no importa, la verdad no importa. Pues entonces esa sociedad o esa comunidad no podría refutar lo que hizo Hitler o lo que hizo Stalin o hasta los terroristas de hoy en día. O sea, es una otra, o valoramos la verdad y la establecemos, o todas las decisiones se toman con base al poder. Sí, fíjate que yo creo que esto es algo que tenemos que ponernos a pensar muy detenidamente porque si no tuviéramos una métrica para establecer
qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cuál es la verdad acerca de lo que está bien, de lo que está mal, de una forma absoluta, ¿cómo podríamos castigar o decir estuvo muy mal lo que Hitler hizo, por ejemplo, o la forma en cómo esta persona está tratando a otra? Entonces, yo Es creo que cierto. sí, ese sentido de rendir cuentas y de tener esa base que nos indique qué es verdad es muy, muy importante. Sí, exacto. Y la tercera que menciona es la de perdemos el sentido de valorar al prójimo. O sea, dejamos de respetar a las personas simplemente porque no piensan igual que a nosotros. O sea, no podemos tener una simple conversación sin que lleguen las ofensas y dejamos de respetar en vez de simplemente, pues, defender nuestro punto de vista. Como decías, Mar, o sea, es bueno tener conversaciones difíciles, conversaciones que, o sea, no vamos a decir todo que sí o todo que no. O sea, es bueno tener como puntos de vista diferentes, y, Sí, pero con respeto, ¿me explico? claro, hay que saber cómo hacer conflicto. Exacto. Sí, y cuando no importa la verdad, también se produce un distanciamiento con la certidumbre. O sea, no me importa la verdad, entonces mientras menos me importe, más me voy a distanciar de lo que es certero. Y también eso, por ejemplo, influye en nuestras relaciones, comentando en este último punto que mencionabas, Annelisa, acerca de valorar al prójimo. Cuando yo estoy en una relación, cualquier tipo de relación donde, por ejemplo, hay mentira en lugar de verdad, eso me va a ocasionar a que yo que tome distancia de la persona y que también que cuando esté con esa persona que constantemente miente, por ejemplo, me cause a mí una profunda inseguridad, porque menos me voy a sentir con la confianza de decirle algo a esta persona o de compartir algo con la persona porque la persona no me está hablando con la verdad, me está mintiendo. Entonces, pues causa ese distanciamiento. La falta de verdad causa el distanciamiento en nuestras relaciones e inseguridad. Y también otra cosa muy importante con respecto a la verdad es lo que llamamos evidencia. O sea, la Sí. evidencia podríamos decir que es la vivencia, la forma en cómo la verdad vive, lo que yo tengo para comprobar o probar que esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo es verdad. Entonces, cuando yo no nada más estoy diciendo la verdad, pero también tengo algo que ponga en evidencia que efectivamente lo que estoy diciendo es correcto, no solamente personalmente va a darme una gran satisfacción, pero también va a poder ayudar a otros. También mis relaciones pueden ser beneficiadas y al final del día eso va a afectar el resto de las otras esferas de mi vida y las actividades que haga. De hecho, me pongo a pensar en una familia, en una pareja o en amigas, si estás siendo tolerante con tu pareja o con tu amiga todo el tiempo, entonces vas a desaparecer porque no tienes voz y Ah, sí. es donde va a ver, se va a ver eso que dices tú, ya es que no hay confianza en esa relación, ¿no? Sí. Sí. O el Pero poder de esa persona como que domina. Mm. sí, porque tú le estás cediendo esa Ujú, tolerancia, porque tú le estás dando su verdad, su lado. ujú, Pero ujú. ¿cómo podemos saber si nuestra verdad es racional? Esta pregunta se me hace muy importante porque vivimos en una cultura realmente de confusión. O sea, no hay punto de referencia para decir esto está bien, esto está mal. Entonces, si no tenemos un punto de referencia, ¿quién va a decidir qué es lo correcto? O sea, como mencionábamos antes, si la verdad no es el referee para marcar lo que es correcto o incorrecto, entonces el poder es quien va a determinar la verdad. Es Hay cierto. un apologista, Ravi Zacharias, que lamentablemente murió hace unos meses, Sí.
pero él hablaba acerca de cómo podemos discernir si nuestra cosmovisión de las cosas es coherente y congruente. Y podemos saber si es coherente y congruente en las 4 áreas de la vida. Una es origen, que es cómo explicas de tu cosmovisión el origen de la humanidad. La otra es significado, cómo describes o cómo se describe o cómo se explica el significado de la vida del humano dentro de tu cosmovisión. La otra es moralidad, que es cuál es la base de tu moralidad dentro de tu cosmovisión. Y luego finalmente la de destino, que de tu cosmovisión, pues cómo es el futuro. Sí, oye, y fíjate que esto que estás compartiendo, me acuerdo de una clase que tomamos en el seminario, que fue la clase de teología de las religiones del mundo, Ah, sí, que estamos ahí juntas. estuvimos ahí. Sí. Muy buena esa clase, la verdad. Ujú. Con este profesor, se llama Dr. Scott Horrell, y nos pasó Mi favorita. información, sí, muy buen profesor, la verdad. Y bueno, este profesor en cada clase nos da muchísimas notas, muchísimas referencias bibliográficas acerca de lo que estamos llevando en clase. Y recuerdo que una de las cosas que explicó, que tiene mucho que ver con lo que compartiste, Annalisa, es que existen estas, por así decirlo, estos 3 grupos principales de creencias o cosmovisión. Uno es el ateísmo, que básicamente es la creencia de que no hay Dios, no existe nada. Después es el panteísmo, que es la creencia de que Dios existe, pero más que una persona puede ser una fuerza, como algo que está en todos lados. Y el teísmo, que quiere decir la creencia en un solo Dios. Entonces, dentro de estos 3 grupos que son como esas, podríamos decir con toda seguridad que todos los seres humanos del mundo pertenecen a alguno de esos 3 grupos, porque de esos 3 grupos es de donde surgen todas las religiones que existen hoy en día y que han existido a lo largo de la historia. Entonces, pensando en eso, cada uno de estos grupos responde a esas preguntas, Annalisa, que compartías y otras más. Por ejemplo, ¿por qué hay algo en vez de que no haya nada? ¿O por qué existimos? ¿Cuál es la verdad para referirnos a nuestra dignidad como seres humanos? ¿O en qué verdad nos basamos para hablar acerca de nuestra personalidad y de nuestras emociones? Y por ejemplo, otra pregunta muy importante que tiene que ver con nuestro tema es, ¿cuál es la base para la razón y para el raciocinio, para una racionalidad? Entonces, por ejemplo, en el grupo del ateísmo, una respuesta general a esta pregunta es nada. Tenemos las cosas por información, por cuestiones genéticas, a través del lenguaje. Simplemente no tenemos ninguna base que podamos decir, esta es la base para razón y racionalidad. Eh, las religiones panteístas dicen, la razón es más que nada como una ilusión y es algo que quizá venga a ti a través de una fuerza y te ilumine, pero no podemos decir algo específicamente que sea lo que nos da esa razón. Y las religiones teístas van a decir, Dios es la razón, Dios es y las leyes de Dios lo que determina la base para nuestra lógica y la base para nuestra racionalidad. Entonces, básicamente el teísmo, la creencia en un solo Dios, nos da una base para la verdad donde Dios es esa base y todo lo que tiene que ver con Dios, sus mandatos, preceptos, mientras que las religiones relacionadas con el panteísmo y con el ateísmo no mencionan que haya ninguna base para la racionalidad o que simplemente esa base no es algo concreto. Sí. Y ahondando en cómo discernir nuestra cosmovisión también, Jazz, es que tiene que ver con el hecho de que revisemos la fuente de dónde proviene, de que sea coherente y que sea congruente. Ujú. También tiene que haber un sentido histórico
y contextual presente, ¿no? No es posible basar nuestra verdad en ya sea una experiencia, un sueño, un pensamiento, una emoción, como lo que habíamos dicho, porque pues como dijimos, van y vienen, no hay fundamentos. Es verdad. Y bueno, eh, todo esto nos lleva a la última pregunta que tenemos para el episodio del día de hoy y es, ¿hay una verdad o muchas verdades? Yo creo que depende de lo que estemos hablando. Hay verdades subjetivas y hay verdades objetivas. Si estamos hablando de verdades subjetivas, pues entonces sí, hay muchas verdades. O sea, un ejemplo que me encantó, eh, creo que lo dio en una conferencia, Sean McDowell, otro apologista, puso el ejemplo de la nieve, ¿no? Por decir, la nieve de chocolate es la mejor del mundo, ¿verdad o falso? ¿Verdad? Falso. Para mí puede ser verdad, para Mara puede ser verdad, pero para Jazz puede ser falso. Para Jazz, la mejor nieve del mundo, ¿cuál es? La de vainilla. La de vainilla. Pues sí, entonces aquí tenemos dos verdades, de que la de vainilla es la mejor del mundo y la de chocolate es la mejor del mundo. O sea, dos verdades que vienen de declaraciones subjetivas. Pero ¿qué de aquellas declaraciones objetivas? También dando el mismo ejemplo de la nieve, ¿no? Que dio Sean McDowell, dijo, la nieve ayuda con la diabetes, ¿verdad o falso? Falso. Falso. Falso, Ya obviamente casi iba a decir falso. verdad, pero no. Falso, falso. Bueno, fuera. O sea, no puede ser que la nieve ayude con la diabetes y luego que también te perjudique tanto que te puede dar diabetes. O sea, no pueden ser las dos cosas. Sí, cierto. Y de hecho, Anelisa, otro ejemplo que dice este mismo autor es de que un niño le está preguntando a su mamá, mamá, ¿puedo matar esto? Y obviamente la respuesta también de la mamá va a ser relativa porque va a ser un sí o un no dependiendo de si es un mosquito, si es una cucaracha, si es un perro o si es un humano. Entonces, si es un humano, pues ya el niño tendría problemas, ¿no? O sea, Sí, la mamá se asusta. sí, y si es un mosquito, pues sí, No pasa dependiendo nada. de lo que diga la mamá, ajá. Las consecuencias también dependiendo de la respuesta y de lo que es relativamente, ¿no? Ujú. Sí, es verdad. Al final, lo que sí es cierto es que las verdades o diferentes tipos de verdad o dependiendo de la situación, pues la consecuencia va a ser mayor o menor. Y también sobre esto, en otra clase escuchaba una frase atribuida a un filósofo alemán que se llamaba Husserl, que decía, en un sentido hay solo una verdad, pero de manera equívoca, naturalmente, hay tantas verdades como guste uno de crear. Y lo que se refiere es que al final del día, cuando yo estoy decidiendo qué es verdad sobre alguna situación en mi mente, puedo pensar en muchas variantes para tratar de definir qué es verdad. Y si luego voy y le comparto lo que tengo a otra persona, esa persona me va a dar quizá otras variantes, otras ideas sobre qué es verdad. Y en algún punto, todas esas verdades, ya sea yo misma o con otra persona, cuando las compartas, se van a contradecir. Porque al final del día, nada más puede existir una verdad. Y esa verdad es una verdad que no puede ser negada, que no puede ser eh, cuestionada, por así decirlo, ni puesta a negociación. Y eso es la verdad o lo que nosotros llamamos como una verdad absoluta. Entonces, Sí. en este podcast, en este episodio, perdón, hemos estado compartiendo mucho acerca de
la verdad, y hemos hablado sobre la verdad a la luz de creencias, por así decirlo, y lo hemos hecho porque es muy importante recordar que nuestras creencias dictan nuestras vidas. Lo que yo crea acerca de Dios, ya sea que yo crea que Dios existe o no, pero lo que yo crea acerca de Dios, lo que yo crea acerca de cuál es mi propósito en la vida, lo que yo crea acerca de cuáles van a ser mis valores y cómo voy a actuar en base a esos valores, todo eso va a determinar la forma en cómo yo examine la verdad, la forma en cómo yo ocupe la verdad en mi vida práctica y en mis relaciones. Entonces es por eso que en este episodio y los episodios que vamos a tener en el futuro, estamos tomando como base, por supuesto, la fe, nuestras creencias, porque finalmente eso va a afectar las otras esferas de la vida. Sí, o sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande, o sea, como decías, nuestras relaciones con los demás, si creemos que tienen valor, si merecen respeto, hasta cómo nos manejamos en el trabajo, Claro. cómo le hablamos, no sé, a nuestros hermanos, al esposo o a la esposa, o sea, afecta en todas nuestras áreas de la vida. Sí. Y gracias, qué bueno que nos acompañaron nuestros oyentes. Creo que contestamos estas 5 preguntas que fueron de bendición y que nos van a guiar, que nos sirvan en nuestra vida, que puedan ser de uso para poder encontrar la verdad, para poder Y porque encontrar es la verdad. importante. Sí, Correcto. Sí. porque es importante. Annalisa, ¿quieres decirle a nuestros oyentes dónde nos pueden encontrar? Sí, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @Hablemos de Verdad Podcast y en Facebook Hablemos de Verdad, donde nos pueden mandar preguntas o sugerencias sobre todo temas que les gustaría que abarcáramos y que habláramos. Entonces, sí, nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Bien. Bye. Adiós.